Soy Miguel Hernández Franco y esto es Opinar un Rato. Opinar un Rato es una rama del proyecto de divulgación de ciencias sociales Pensar un Rato. La idea es revisar rápidamente elementos, análisis y preguntas que le ayuden a formarse una opinión más crítica y sólida sobre algún hecho de actualidad nacional. Pensar un Rato ahora tiene cuenta en Twitter para que podamos interactuar más efectivamente. Pueden seguirla en @_Pensar un Rato. Recuerden que Pensar un Rato ahora tiene Patreon. Patreon es un modelo de suscripción que le permite a la audiencia apoyar financieramente a sus creadores de contenido favoritos mientras reciben material exclusivo. Al suscribirse, usted recibirá algunos beneficios como contenido especial, acceso a los episodios por adelantado, transcripción de los guiones, selección de los temas de próximos episodios, entre otros, y este recaudo se destinará a fortalecer la infraestructura del proyecto, contratar talento humano, mejorar las especificaciones técnicas, etcétera, etcétera. Pensar un Rato puede seguir creciendo gracias al apoyo de Melissa Cárdenas, María Hernández, Juan David Amador y Juan David Escobar. Gracias por creer en Pensar un Rato. Para motivarlos a que se suscriban, les cuento que cuando lleguemos a 15 mecenas comenzaré un podcast exclusivo para Patreons de lectura de poesía, cuentos y otros textos. El link para suscribirse está en la descripción de este episodio. Durante el 13º Foro Atlántico, Iberoamérica y el Mundo Desafíos Postpandemia, Iván Duque, el océano de insipidez que tenemos por presidente, dijo lo siguiente. Cuando a uno la extrema derecha le dice a uno que uno es de izquierda y la extrema izquierda le dice a uno que uno es de extrema derecha, quiere decir que estoy en el lugar ideal, que es el puro centro. Yo soy de extremo centro y me seguiré declarando de extremo centro. De inmediato y ante lo ofensiva de la declaración, las redes sociales estallaron en memes, críticas y el eterno debate sobre la existencia del centro en el espectro político. La afirmación es de un descaro sin límites. Iván Duque fue elegido presidente gracias al apoyo de su mentor, jefe y mesías Álvaro Uribe, que es de extrema derecha. Hace parte del Centro Democrático, que es un partido de extrema derecha, y constantemente hace cosas que son típicas de una persona de derecha o de extrema derecha, como intentar acabar con la separación de poderes, acabar con el proceso de paz, promover políticas que incentivan ejecuciones extrajudiciales, bombardear niños, estigmatizar a quienes no piensan como él, perseguir a la oposición, espiar periodistas y, menos grave pero igualmente diciente, atentando contra el Estado laico, profesando a diestra y siniestra y con fines claramente demagógicos sus creencias religiosas, encomendándose a cuanta virgen puede como si hubiese algún milagro que pudiera rescatarlo de su insipidez mezquina. Pero bueno, este episodio no es para insultar al presidente, que se siente muy bien pero que no sirve para nada. Por desgracia. La idea de este Opinar un Rato es hablar sobre el debate que las declaraciones del presidente volvieron a generar sobre eso que llamamos el centro como un lugar en el espectro político. Como siempre, plantearemos algunos elementos de contexto, ideas para tener en cuenta y preguntas que conviene hacerse para formarse una opinión sobre este asunto. Empecemos pues. Como siempre, para formarnos una opinión sobre cualquier cosa, lo primero que necesitamos es algo de contexto. Y en este caso necesitamos dos capas de contexto. La primera capa es, digámoslo así, teórica. Si usted ya escuchó la serie de Pensar un Rato sobre la ideología, sabrá que todos vivimos bajo lo que conocemos como liberalismo. El liberalismo es un sistema filosófico bajo el cual nos organizamos las personas en Occidente desde hace más o menos 3 siglos y su estructura principal de organización es el Estado de Derecho. ¿Cómo funciona todo esto? La respuesta está en la serie de Pensar un Rato sobre la ideología. Pero para decirlo resumidamente, el liberalismo es como un edificio enorme en el que tenemos un montón de reglas para gestionar los conflictos que son normales en una sociedad, y en ese edificio hay gente que quiere ser algo así como la administradora para decidir cómo va a ser el edificio y cómo nos vamos a organizar en ese edificio. Esa gente son los políticos. Todo el que quiera ser parte de la administración del edificio y participar de su organización está, de entrada, aceptando que quiere vivir en el edificio y por consiguiente es al menos, en teoría, liberal. Ahora, dependiendo de cómo quiera administrar y organizar la vida en el edificio grande que llamamos liberalismo, vamos a tender a clasificar a esas personas en algo que llamamos el espectro político. Podemos entender ese espectro como el espacio que se crea por la tensión entre dos fuerzas que vamos a llamar izquierda y derecha.
¿Qué son la izquierda y la derecha? Esta es una pregunta muy compleja de responder en un episodio cortico, así que para efectos prácticos vamos a resumirla así. La tensión izquierda y derecha tiene dos capas. La primera es la tensión entre libertad y orden. A la izquierda están las personas que privilegian la libertad por encima del orden y a la derecha quienes ponen el orden por encima de la libertad. La segunda capa tiene que ver con lo económico y se trata de la tensión entre socialismo y capitalismo. A la izquierda están quienes creen que hay que regular el mercado, redistribuir la riqueza y ponerle controles e impuestos a las grandes fortunas, y a la derecha están quienes consideran que entre más libres los mercados, mejor para todos. En el extremo izquierdo de la tensión libertad-orden estamos los anarquistas, en el extremo derecho están los fascistas, en el extremo izquierdo de la tensión socialismo-capitalismo están los comunistas y en el extremo derecho están los neoliberales. Todo lo anterior nos dice varias cosas, pero la más importante es la posibilidad de varias combinaciones. Es decir, se puede estar a la izquierda en la tensión socialismo-capitalismo y a la derecha en la tensión libertad-orden, así como se puede estar a la izquierda en la tensión libertad-orden y a la derecha en la tensión socialismo-capitalismo, y todas las combinaciones posibles. En el espacio que crean las tensiones libertad-orden y socialismo-capitalismo hay un montón de lugares en los cuales podemos ubicarnos y sobre todo entre los cuales podemos movernos. Y aunque a veces los debates políticos se tornan agresivos y pugnaces, nunca, pero nunca podemos olvidar que todos tenemos derecho al matiz y que los acuerdos son posibles precisamente porque existen los matices. Y con esto vamos a la segunda capa de contexto, el caso colombiano. En Colombia, por desgracia, hay una larga tradición de violencia política. Ha sido y es muy común que los colombianos nos matemos entre nosotros de las maneras más horripilantes por razones políticas. Dos ejemplos para ilustrar. 1. El famoso corte de franela usado por los chulavitas conservadores durante la época de la violencia con mayúscula, que consistía en coger a un liberal, hacerle un corte profundo horizontal en la garganta y sacarle la lengua por la herida abierta para representar la corbata roja con la que demostraban su simpatía por el Partido Liberal. Y 2. El genocidio político que tuvo lugar a finales de los 80 y a principios de los 90 contra los militantes de la Unión Patriótica, un partido de izquierda, y que se está repitiendo hoy en día contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes y reclamantes de tierras. Esta larga tradición de matarnos por política ha tenido consecuencias muy notorias en nuestra conciencia y en nuestra manera de vivir lo político. La consecuencia más importante, me parece a mí, es que igualamos conflicto, política y violencia en una misma práctica. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente que para nosotros conflicto es igual a política, que es igual a violencia, o que por lo menos podemos transitar muy fácilmente entre estas tres cosas y entonces terminamos asociando un debate político acalorado o un conflicto de intereses con una violencia inminente y, lo que es peor, tenemos razón. Por consiguiente, es apenas normal que la política nos dé miedo, y ese miedo a la política hace que sea muy difícil apostarle a opiniones y posiciones que, aunque bien pueden ser sensatas o deseables para lo que querríamos de la sociedad, al ser calificadas de extremistas, inmediatamente nos remiten a la posibilidad de la violencia. Y entonces vamos a preferir esos discursos y esas apuestas que llamamos el centro, no porque necesariamente sea mejor, sino porque en el centro es menos probable que la política termine inevitablemente en violencia. Al final, en Colombia, el centro suele ser una consecuencia y un miedo tan profundo como razonable. Y como los políticos saben que la mejor manera de convencer a la gente de votar por ellos es movilizando emociones fuertes, pues ese miedo tan justificado a la política se ha convertido en el caballito de batalla de casi todos los políticos que quieren ser relevantes en la escena nacional. Y entonces, y si se fijan bien, todos los políticos dicen y se presentan como de centro, es decir, como moderados, incluso cuando es más que evidente que no lo son, empezando por esa encarnación de insipidez que tenemos por presidente.
El tema del centro en Colombia no es nuevo, pero ha vuelto a tomar fuerza estos últimos años, especialmente alrededor de la figura de Sergio Fajardo y más recientemente con personajes como Claudia López, Juanita Gobertus, Alejandro Gaviria, los hermanos Galán, entre otros. En principio, el centro sería ese lugar en el espectro político que pretende nutrirse de todo lo que ofrecen los otros lugares, pero esto no es tan así, y todas estas personas que se dicen de centro, tras un análisis un poco más profundo, pueden ser ubicadas con más precisión en el espectro político, usualmente hacia el mismo lado derecho. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Esto nos plantea varias preguntas. ¿Existe realmente el centro? ¿Qué implica que exista o que no? ¿Qué consecuencias tiene que políticos que no están ni cerca de eso que podríamos llamar el centro digan que son de centro? Y con esto vamos a la tercera capa de nuestro análisis. La primera pregunta es si el centro existe. Yo diría que sí. Si volvemos a nuestra imagen del espectro político como el espacio creado por la tensión libertad-orden y la tensión socialismo-capitalismo, y nos imaginamos cada tensión como el eje de un plano cartesiano, el centro sería ese cuadradito más o menos pequeño en cuya área hay un poquito de todos los cuadrantes, y su característica principal no es tanto que coja un poquito de cada cuadrante como su cercanía a los ejes, es decir, que en lugar de ir hacia los extremos, se acerca al origen del plano. ¿Qué significa esta cercanía a los ejes? Bueno, si pensamos que los ejes son los pilares del sistema liberal, todo lo que se pare cerca a los ejes, es decir, en el centro, sin importar el cuadrante, está, en realidad, defendiendo y procurando que el sistema se quede tal y como está. En otras palabras, podríamos decir que eso que llamamos el centro es, de hecho, una forma muy particular de conservadurismo. Las personas que se presentan como de centro lo que están diciendo es que les gusta el sistema tal y como está y que no quieren hacerle cambios estructurales al edificio, sino tal vez retocar un poco la pintura. En el caso de Colombia esto es particularmente problemático por varias razones. La primera es que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y uno de los más corruptos y con altos índices de feminicidios, y también somos uno de los países más peligrosos para ser líder social, defensor de derechos humanos, defensor del medio ambiente, mujer, homosexual, transexual, negro o pobre, y esas cosas no son, como dijo un ministro de defensa, gente mala matando gente buena. Esas cosas pasan porque la estructura de la sociedad, es decir, la manera en que está construida el edificio, favorece que todas esas cosas horribles pasen y sigan pasando. Y entonces, si ya dijimos que el centro es una manera de querer mantener el edificio como está, pues bueno, eso es por lo menos problemático. Por otra parte, que Iván Duque, que hace parte de un partido de extrema derecha, que fue elegido con los votos de un man de extrema derecha, que se rodea de gente de extrema derecha, que le hace campaña a un presidente de extrema derecha en Estados Unidos, diga que es de centro, o para decirlo en sus palabras imbéciles, yo soy de extremo centro y me seguiré declarando de extremo centro, es muy problemático en la medida en que contribuye a un fenómeno llamado polarización asimétrica. ¿Qué es la polarización asimétrica? Es exactamente eso. Llevamos años hablando de la polarización y solemos entenderla como que los debates políticos se tornan cada vez más extremos en las ideas que se defienden. Si lo pensamos desde la lógica de las tensiones, es como si el conflicto fuera entre comunistas y neoliberales incapaces de ponerse de acuerdo. ¿Pero es eso lo que realmente está pasando? Si uno se pone a mirar con seriedad y tanta objetividad como sea posible, se va a dar cuenta que no es que la gente que esté a la izquierda del espectro esté realmente muy a la izquierda. De hecho, y por poner un ejemplo, Petro, que es considerado la extrema izquierda, en términos estrictamente teóricos, es un socialdemócrata, es decir, y por favor respiren profundo y ténganse de la silla, Petro es de centro izquierda para ser precisos. Y aquí me permito aclarar lo siguiente, a mí no me gusta Petro, esto es solamente un hecho señalado desde la teoría, desde la ciencia política, que es a lo que yo me dedico. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, pues eso es la polarización asimétrica, no es que estemos polarizados hacia dos lados opuestos, es que nos fuimos tanto hacia un lado que hubo un espacio del espectro que casi desapareció por completo y entonces eso que llamamos extrema izquierda es en realidad la centroizquierda, o sea, la socialdemocracia, o sea, liberalismo buena onda.
Y esto nos plantea un problema adicional y es la manera en que hablamos de la política y particularmente la manera en que desde los medios se habla de la política. Durante años se nos ha dicho que la neutralidad y la objetividad eran las virtudes cardinales del periodismo y que ser neutrales y objetivos significaba escuchar todas las partes, analizar todos los puntos de vista, darle espacio a los dos lados, etcétera, etcétera. Y así se han formado muchas generaciones de periodistas. El problema con esto es que por la polarización asimétrica es muy fácil que cualquier intento que se haga por denunciar esta dinámica perversa inmediatamente se tilde de extremista, radical, castrochavista, narcoterrorista, neochavista, vándalo o cualquiera de las palabras que usa la extrema derecha en Colombia para profundizar esta polarización asimétrica. Y esto es gravísimo porque genera un círculo vicioso que se retroalimenta. Primero, sale el simplón de Iván Duque a decir yo soy de extremo centro. Luego, los medios salen a cubrirlo y dicen, para posar de reporteros objetivos, Iván Duque se declara de extremo centro, pero no analizan la noticia ni cuestionan la mentira descarada del presidente ni nada. Y luego, algún periodista valiente sale y critica y cuestiona al presidente por decir ese tipo de mentiras y entonces las redes sociales y los mismos medios de comunicación masivos se llenan de personas que atacan a esa crítica acusándola de ser extremista, radical, castrochavista, amiga del terrorismo, vándalo y todas las palabras que conocemos de sobra. Y entonces esas críticas que no solo son válidas sino que son ciertas pierden su legitimidad porque no son objetivas ni neutrales ni nada de esas virtudes que supuestamente constituyen el buen periodismo y muchos medios no se atreven a hacerlas porque puede costarles lectores, oyentes, televidentes, tráfico, etc. Pero lo cierto es que por esa lógica de entender objetividad y neutralidad como tratar con igual validez todas las posturas, el periodismo ha perdido su capacidad de análisis crítico de la realidad. Y la realidad es que, aunque en la izquierda también abundan hijueputas, es la derecha y sobre todo la extrema derecha del país, que es la que está gobernando, no se nos olvide, la mayor responsable de lo que ocurre en Colombia desde hace décadas. No es un asunto partidista, no es un asunto de preferencias políticas, es señalar la realidad críticamente. Por último, esta polarización asimétrica también termina por desplazar nuestra mirada hacia la derecha. Piénsenlo así, si miramos solamente con la lente de la teoría, como ya dijimos, Gustavo Petro no es de extrema izquierda, sino de centro izquierda. Y si Gustavo Petro es de centro izquierda, ¿dónde está realmente Sergio Fajardo, por ejemplo? ¿Dónde está Claudia López? ¿Dónde está Juanita Gobertus? Exactamente, a la derecha. Lo que pasa es que por la polarización asimétrica estamos tan a la derecha que Sergio Fajardo puede decir que es de centro y la gente le va a creer, cuando en realidad es de derecha. Y esto no está mal. Sergio tiene todo el derecho del mundo a ser de derecha y participar en la política y debatir y pelear en democracia. El problema no es que sea de derecha, el problema es que al él decir que es de centro, está contribuyendo a la polarización asimétrica porque desplaza el centro hacia la derecha. Y si eso lo hace Sergio Fajardo, imagínense el efecto que tiene que lo diga Iván Duque o peor Álvaro Uribe, que son de extrema derecha. Con todo esto en mente, miremos algunas preguntas que conviene que nos hagamos para formarnos una opinión. Si seguimos con la metáfora del edificio como ideología, ¿qué problemas tiene el edificio en el que vivimos? ¿Tiene fallas estructurales? ¿Está bien así o quisiéramos que fuera diferente? ¿Qué implica que esté construido de este modo y no de otro? ¿Dónde estoy ubicado o ubicada yo en el espectro político? ¿En qué lugar me siento más cómodo o cómoda con respecto a las tensiones socialismo, capitalismo y libertad orden? ¿Soy capaz de identificar a los políticos y políticas que están más cercanos a mis preferencias reales? ¿Qué tanto determinan los medios de comunicación la manera en que posiciono a los políticos en el espectro? ¿Qué tanto determinan la manera en que yo me posiciono en el espectro? ¿Qué tan consciente soy de mis posiciones políticas? ¿Cómo el miedo normal a la violencia ha determinado mi manera de comprender la política en Colombia? ¿Soy capaz de diferenciar conflicto, política y violencia o los considero tres formas de lo mismo? Si en Colombia no hubiera esta larga historia de violencia política, ¿cómo me ubicaría en el espectro político? ¿Qué consecuencias tiene que un hombre de extrema derecha como Iván Duque diga que es de centro? ¿Qué efectos tiene en nuestra manera de percibir la realidad que Iván Duque intente hacer pasar por moderadas o de centro sus políticas de extrema derecha? ¿Cómo podemos denunciar la polarización asimétrica? ¿Cómo exigirles a los medios de comunicación que no sean cómplices por acción o por omisión de esta estrategia? ¿Cómo hacer que los medios sean brutalmente honestos y claros sobre quiénes son los máximos responsables de esta dinámica perversa de polarización asimétrica?
¿Qué va a pasar si no hacemos nada? Hasta aquí este episodio de Opinar un Rato. La invitación es a que con todos estos elementos, análisis y preguntas se tome el tiempo de formarse una opinión crítica e informada. Es muy importante que sepa que todo lo que digo aquí, como es evidente, está atravesado por mis sesgos y mis opiniones. En este programa yo no pretendo ser imparcial. Yo pienso que la extrema derecha es la mayor responsable de lo que ocurre en Colombia y que los medios de comunicación, muchas veces sin pretenderlo y otras con total intención, han sido cómplices de que no veamos la verdadera dimensión de esta responsabilidad. Pienso que denunciar esta dinámica no significa necesariamente convertirnos en defensores ciegos de posturas de izquierda, sino simplemente hacer nuestra parte para mantener una sociedad libre y democrática. En todo caso, todos los elementos, preguntas, reflexiones que presento aquí parten de mi análisis de los hechos y mis lecturas, y creo que pueden serles útiles para las opiniones que ustedes deseen formarse. De todos modos, procuren leer más, plantearse preguntas nuevas, buscar otros ángulos. Opinar bien es difícil, pero vale la pena y es importante para todos. Opinar un rato es una rama del proyecto Pensar un Rato. La mejor manera de ayudar a este proyecto es compartiendo los episodios en todas sus redes sociales. Recuerden que ahora también pueden ser patrons de este proyecto y ayudarlo a crecer. También pueden seguir a Pensar un Rato en Twitter en la cuenta @_Pensar un Rato. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @MiguelLetras. Gracias por escuchar y nos oímos pronto.